Esta es la interfaz. Tenemos varias herramientas que se utilizan comúnmente. Tenemos estos dos botones, esto para comenzar la ejecución del programa y este para la ejecución del programa, pero de manera un poco más lenta. Esto para que si hay algún error en el programa o hay algo que esté saliendo mal, se vaya ejecutando paso a paso y podamos entender o ver en qué parte nos está fallando el programa. Para comenzar, tenemos aquí esta imagen donde creamos un nuevo proyecto. En el nuevo proyecto vamos a poner siempre entre comillas cualquier texto y comillas. Ok, esto solo es para comentar los proyectos. Es una buena práctica de programación que al momento de estar creando el ejercicio se comente cada parte, ya que si en un futuro se quiere revisar, ya con los comentarios tenemos podemos recordar un poco qué fue lo que hicimos en su momento. Entonces, vamos a sumar dos números. Primeramente, a este proyecto le vamos a dar un nombre. Vamos a ponerle suma de dos números. Vamos a ponerle suma de dos números. No tenemos que complicarnos la tarea. Igualmente, dentro de la programación no se permiten los espacios en blanco, entonces, de preferencia, si pueden usar guiones bajo cuando se vaya a hacer, cuando se vayan a nombrar archivos o variables que necesiten espacios, utilicen el guión bajo. Tenemos dos opciones: empezar a codificar o hacerlo a través del diagrama de flujo. Sí, parece que ya lo pueden ver. Muy bien. Vamos a ponerlo un poquito centrado. Excelente, ahí está bien. Entonces, como se los había comentado antes, vamos a hacer un diagrama de flujo utilizando los símbolos que anteriormente vimos. Tenemos el símbolo de acción, el símbolo de entrada y salida de datos y el símbolo para mostrar texto al momento de ejecutar el programa. Para sumar dos números es tan sencillo como, primeramente, poner el icono, arrastrarlo y escribir dentro de él qué es lo que queremos que muestre. Escribe número 1. Todo esto vamos a ponerlo dentro de comillas para que el programa interprete que es texto que se muestra, que no se utiliza como variables o algo más. Vamos a utilizar ahora el símbolo para introducir datos. Como entrada de datos tenemos una variable. Las variables, como en las matemáticas, nos permiten guardar información. En las matemáticas, números; en la programación, aparte de números, caracteres, objetos, muchos tipos de variables existen. En este caso solo vamos a utilizar variables para contar números, para guardar números temporalmente. Entonces, se recomienda siempre llamar a la variable en base a el resultado o la información que va a guardar. Como es un número, vamos a ponerle que es num, por ejemplo, y vamos a agregarle el 1 para diferenciarlo si es que se van a agregar más variables con nombres similares. Pasamos a nuestro siguiente texto que se va a mostrar en pantalla, siempre entre comillas dobles, y escribimos que nos muestre o que nos pida el número 2. Ok, hacemos lo mismo, vamos en la parte de abajo y escribimos el nombre de nuestra siguiente variable. Nuestra siguiente variable se va a llamar num2. Posteriormente agarramos el símbolo de acción, utilizamos una variable que se llame resultado y le vamos a decir al programa que esa variable se va a guardar con el resultado de sumar el número 1 más el número 2. Después mostramos el resultado, escribimos el resultado es, y después de las comillas, para que no se interprete como texto, escribimos el nombre de la variable resultado. Así es como debería de quedar nuestro programa. Y veamos que todo funcione bien. Vamos a pasar. Podemos ejecutarlos desde esta parte de aquí. Igualmente, un paso a paso utilizando este símbolo. Para guardar el proyecto podemos hacerlo a través de este símbolo. Vamos a ver que todo funcione correctamente. Ya pueden verlo en sus pantallas. Tenemos la ejecución del código que acabamos de realizar. Este programa lo hace de manera automática, convierte el diagrama de flujo
en código. Sin embargo, ya al momento de utilizar un lenguaje de programación, ya sea para hacer páginas web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones de teléfonos, videojuegos, etcétera, se recomienda utilizar el diagrama de flujo. Hay aplicaciones que te permiten, tal cual como como PSI, arrastrar los símbolos, cambiarles el nombre y posteriormente, ya que entendimos cómo funciona, pasarlo directamente a la programación. Se recomienda hacer primero los diagramas de flujo. Tenemos aquí que la pantalla nos pide que escribamos un número. Vamos a ponerle un número al azar. Vamos a ponerle el número 2. Se pasa a la siguiente parte del código donde nos pide el número 2. Ponemos, no sé, el 6, por ejemplo, y nos muestra el resultado. 6 más 2, 8. Se termina la compilación del proyecto. Hasta aquí termina la ejecución del proyecto en PCInt. Si queremos, podemos volver a ejecutarlo y intentar con diferentes resultados para ver qué es lo que nos da. Vamos a probar con otras cosas, a ver qué pasa. En cuanto a las variables, tenemos diferentes tipos de variables, como se había mencionado antes. Para los lenguajes de programación regularmente se define el nombre de la variable, como en este caso num1, y después el tipo de variable. Si va a ser una variable para guardar números enteros, números flotantes, que vienen a ser números con puntos decimales. Las variables regularmente, al definirse enteras o flotantes, pueden ser números tanto positivos como negativos. O en el caso de palabras o de texto más bien, pueden almacenar como caracteres, es decir, variables que guarden un solo tipo de letra o símbolo o una cantidad determinada de palabras, o más bien caracteres, dependiendo del lenguaje de programación. A veces se define simplemente como variable de tipo texto y se guarda n cantidad de caracteres. A veces se define la variable simplemente como texto y se especifica la cantidad de caracteres máxima que puede guardar esa variable. Vamos a ver entonces qué pasa si ponemos un número como 2.5. No hay problema, la máquina lo entiende bien. Si le ponemos -3, vamos a ver qué pasa. ¿Ok? La máquina lo entiende perfectamente. Lo entiende como variables de tipo matemático y se hace la suma correspondiente y nos da el resultado. Hasta ahí todo bien. Una excepción es cuando el programa está preparado para algunos posibles errores que pueda tener durante la ejecución del mismo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, en vez de poner números, pongo letras? Obviamente el programa no lo va a entender, porque no puede sumar una letra con un número. Para eso los lenguajes de programación regularmente tienen un manejo de excepciones, es decir, se programa de cierta forma para que eh, primeramente se, se ejecute el programa y se introducen los datos. Cuando el programa detecta que hay un error, ese tipo de error en concreto se guarda y se toma en cuenta para las siguientes ejecuciones del programa. En este caso no, porque estamos viendo únicamente programación pseudocódigo y no vamos a hacerlo, pero simplemente para la muestra vamos a ver qué pasa cuando le ponemos algo que no corresponde. Vamos a decirle que nos sume la E. Obviamente no lo detecta, simplemente se salta a la siguiente parte porque el pseudocódigo, es decir, en esta aplicación, no se analiza qué tipo de datos se introdujo, simplemente se va a la siguiente parte. Vamos a ponerle E más A, es lo que se había mencionado antes. Este error se maneja como una excepción que nos dice que obviamente los datos no coincide el tipo de dato, porque el pseudocódigo está preparado para recibir únicamente datos numéricos, no letras. Pero yo creo que sí podemos intentar hacer un programa que nos sume, más bien nos concatene, que viene a ser pegar dos tipos de variables con texto y que nos muestre el resultado. Num1 más num2. Que nos muestre un espacio separado entre cada uno para que se pueda ver claramente. Ejecutamos el código y vemos que funcione correctamente. Vamos a verificar que funcione sin necesidad de modificar lo demás. Vamos a poner un nombre, por ejemplo, Mario.
y un apellido Pérez, por ejemplo. Excelente, funcionó. Entonces sí es como me lo esperaba. Si nosotros añadimos una acción, Empecin lo debe de ejecutar como números al parecer. Sin embargo, nosotros al momento de mostrarlo en la pantalla como salida de datos, si lo ponemos utilizando las variables y el operador de más, lo detecta como texto y nos permite mostrarlo sin ningún error de sintaxis. Este espacio que ponemos de espacio en blanco entre una variable y otra es para que al momento de ejecutarlo se muestre tal cual la variable 1, el espacio en blanco y la variable 2. Muy bien, perfecto. Entonces creo que puedo dar por terminado este ejercicio. En futuros directos estaremos resolviendo más ejercicios. Si tienen algún comentario, por favor, háganmelo saber en la página de Facebook, de YouTube. Estaré subiendo este directo en formatos más cortos. Hasta luego, que tengan buen día.